Roberto. Hay una obsesión sanitaria que existe, por ejemplo, específicamente contra la Comunidad de Madrid, porque desde que yo tengo uso de razón están diciendo que están desmantelando la sanidad en Madrid, sanidad pública, las mareas blancas, que son mareas rojas, porque son todos comunistas, entonces... Pero Roberto, o sea, es que lo de la izquierda con la sanidad pública madrileña, no solo que la Comunidad de Madrid está desmontando la sanidad pública, que es una absoluta mentira, sino que además lo vienen a decir de forma, vamos, absolutamente surrealista, que básicamente en los hospitales de titularidad pública que están gestionados por empresas privadas, tienes que entrar con la tarjeta de crédito en la puerta. O sea, una auténtica aberración. Pero mira, yo que he sido usuario de las dos, tanto de la madrileña como de la asturiana, te puedo decir que hay una diferencia bastante notable, y no es porque en Asturias esté el PSOE, o sí, porque en las distintas comunidades se puede notar. Pero luego, ¿qué ocurre? Que mucha marea blanca, mucha manifestación, sanidad pública, pancartas, pero a la hora de elegir, la mayoría de los progres, la mayoría de los rojos, acaban siempre en la privada. Piensas, ¿dónde pasó los últimos momentos de vida Pilar Bardén? ¿Dónde se operó Almodóvar de una hernia que tenía? ¿En qué hospital dio a luz Penélope Cruz en Los Ángeles, en el Monte Sinaí, que es de lo más privado que existe? Monedero. Monedero lo hemos visto en la Ruber también. Claro, una cosa es donde lleven la pancarta y otra cosa es donde ellos en realidad cuando tienen la opción de elegir a dónde van, a la privada. Es la hipocresía de la que hablábamos antes. Y lo que no es de recibo es que se ataque a la mejor sanidad que tiene España, que es la de la Comunidad de Madrid. Y no lo digo yo, lo dicen los rankings mundiales, que tenemos 3 hospitales que están en el top 100 mundial. Oye, algo estaremos haciendo bien. Pero de ahí a querer laminar lo que es el sector privado, es que odian lo privado. Odian lo privado porque jamás podrían aspirar a un puesto de trabajo en lo privado. Esa es la realidad. Pero luego lo consumen, que es un poco lo que comentaba Roberto, que es una gran hipocresía. Ellos hablan de lo bueno que es lo público, pero luego llevan a sus hijos a la educación privada, o directamente, cuando tienen un problema, se van a la sanidad privada. Quiero recordar, ahora además que ha pasado las elecciones en Cataluña, que se puso de ministro de Sanidad en plena pandemia a Salvador Illa, que ya se estaba postulando como candidato, con la única intención de fastidiar a Madrid con aquello de las fases de desescalada. Madrid siempre Bueno. Sí. Eso fue terrible. Sí. Y además un señor filósofo que de sanidad, pues hombre, tendría poca idea. Más bien nula. Con un comité de expertos inexistente. Con un nuevo bulo, el del comité de expertos que nunca existió. Sí. Pero bueno, el problema es que la memoria al final es muy cortoplacista, y con todo lo que ha pasado en pandemia, que han sido auténticas atrocidades, desde un estado de alarma completamente inconstitucional, pasando por cerrar el Congreso de los Diputados, que ni en un estado de guerra se cierra un Congreso de los Diputados, nos podemos esperar cualquier cosa. Un presidente del gobierno que hace al rey que le espera. Es decir, esto es de tara, esto es de tarita, esto es de hacérselo mirar de alguna manera. Y ahora tenemos una ministra de Sanidad que lo único que pretende es destruir el modelo sanitario que tenemos en Madrid, que lo único que pretende es que a la gente le vaya mal, y parece que de alguna manera pretenden que la gente se muera esperando. Y esa es la realidad, porque si tú sacas los conciertos público-privados que hay dentro de la sanidad, lo que va a ocurrir es que va a ser tan inmenso el volumen de trabajo que va a haber en el sector público que es inabarcable. Y vamos a ver otra vez una nueva oleada de desgracias. Pero es que les da igual. Esa es la desgracia. No solo nos quieren pobres, pasando hambre, enfermos y en una mala situación para ellos poder seguir manteniéndose en el poder. Roberto. Sí, además, curiosamente, una de las mejores sanidades que funciona, que es la madrileña, es la más atacada. Es lo que olvidamos antes, que la obsesión que existe por ir contra Madrid. Es tú, pero hombre, para algo que funciona y parece que lo quiere desmantelar. Pero me llamó la atención que decía Mónica García, hablando de esta ley, decía... Es que esto, necesitamos un aprendizaje de cuando la pandemia. ¿Aprendizaje en qué sentido? De las 5 advertencias de la OMS en febrero de 2020 diciendo que venía el virus, hicieron caso omiso. De las 11 alertas de seguridad nacional que hubo entre enero y marzo y no dijeron absolutamente nada. O sea, no tomaron las medidas oportunas porque había que llegar al 8 de marzo las famosas marchas de la muerte. O sea, ¿de qué aprendizaje? De la corrupción que hubo con las mascarillas. O sea, el aprendizaje de la pandemia, dicen, pero sí hubo una serie de negligencias que deberían ser juzgadas. Pero fíjate que yo recuerdo, ahora que estabas hablando de la época de la pandemia, fijaos cómo llegó a ser la demagogia que se hizo, ahora que además conocemos todas las tramas de Koldo, Aldama y la pasta que hicieron con mascarillas que no servían ni para limpiar el parabrisas del coche. Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid va y regala a todos los madrileños
una mascarilla o 2 o 3, ya no me acuerdo cuántas eran, FFP2, Las egoístas. que eran fetén, que eran buenísimas y que eran además de las que te servían para evitar de verdad el virus, no las que estaban tramitando, comprando y vendiendo por ahí en Baleares y que tuvieron luego que almacenar para que cogieran polvo. Eran de verdad. Y tuvimos que ver al señor Simón en televisión diciendo que eso era insolidario. ¿Por qué? Pues porque te protegía más que a otros. Elisa. O sea, es tremendo. Bueno, yo solamente por dar un par de datos de lo que pasa con la izquierda, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, ¿no? En el tema de sanidad. Se nos critica que se ha abierto un centro de especialidad de ELA en el Hospital Isabel Zendal. El primero de España, El ¿no? primero de España y, lógicamente, para tratar a unas personas que necesitan una asistencia, multifuncional, ultrapolifacética dentro de la medicina. Pero es que se está gastando el Gobierno de España 28 millones de euros en el vocero de Broncano para que venda pues todas las bondades del Gobierno de España, y poner la ley ELA en marcha costaría 38 millones. O con esos 28 millones de euros que estamos tirando a la basura para que le hagan basura propaganda desde Televisión Española al resto de los españoles, que al final se ha convertido en la televisión del régimen sanchista, podríamos haber comprado 10 lanchas en condiciones para la Guardia Civil. Y así, y así, y así. Lo que tiene que dedicarse la señora médica, madre y ahora ministra es, desde su ático, desde su ministerio, nos da igual, es convocar plazas MIR. Que no hay médicos. O sea, el feminismo, por desgracia, se ha convertido en un eslogan barato de color morado que actualmente no vale para nada más que para generar odio entre la gente. Odio. Pero aparte de todo eso, Elisa, es que el dato que has dado es también un negocio. Se ha convertido en un negocio muy rentable porque el Ministerio de Sanidad maneja, atentos, 573 millones de euros al año. En el presupuesto del año 2020 eran 181 millones. Ahora son 573 millones. Y sin embargo, hay más violaciones que nunca, Roberto. Vamos ahí al quid de la cuestión, porque nunca se trató, yo creo, de la seguridad de las mujeres. Siempre ha sido, primero el Ministerio de Igualdad, aquí con Irene Montero, una especie de agencia de colocación para poner a sus amigas Ángeles Rodríguez Pan, Isa Serra, una serie de apesebradas que luego sí se iban de viaje a Nueva York, metían dinero, amigas, venga, subvenciones, y dices tú, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con las mujeres? No, si es que cuando tu negocio o tu empresa se basa en que exista un problema y que ese problema se mantenga, a ti no te interesa que se solucione, porque necesitas una excusa, de alguna manera, para seguir viviendo de eso. Entonces, hablamos del negocio de la ideología de género, o sea, de la industria de género. Igual que existe una industria, por ejemplo, del cine, pues hay industria de género. Cuando te presentan a alguien que dice, pues mira, sí, esta chica es feminista, y tú le preguntas, pero estás en el negocio. Y se quedan así como, porque hoy en día el feminismo se ha convertido simplemente en una forma, en una máquina de hacer dinero. Y dices tú, bueno, pero es que han aumentado las violaciones. Claro, muchas veces no se quiere hablar del elefante blanco en la habitación, del elefante en la habitación, de decir, bueno, ¿y por qué han aumentado y en qué lugares? ¿Y qué tipo de inmigración ilegal hay en estas ¿Cuál es el elefante desde tu punto de vista, Roberto? Bueno, el elefante es que hay una serie de inmigración que a veces no va acorde con el sentido nosotros que tenemos nosotros de libertad sexual de las mujeres o de la propia libertad para ir por la calle, para manifestarse, para tener relaciones, que choca frontalmente y que eso no se quiere ver o no se quiere hablar por miedo a una serie de epítetos que te llamen racista, que te llamen xenófobo, ya claro, pero es que lo que queremos es que las mujeres estén más seguras, no menos, y con este gobierno están menos, no solamente están menos seguras, sino que encima han derrochado millones de euros en campañas absurdas, como decía Lisa, en puntos morados, en puntos violetas, en a ver cuál es el pueblo más feminista. Pero claro, siempre hay alguien detrás cobrando. Siempre hay alguien detrás de un cartel que dice, yo voy aquí una consejería o dame una paguita. Alguien detrás que son los de siempre. Porque claro, Sí, claro, estos son las grandes redes clientelares feministas comunistoides que vamos, que está clara cuál es la ideología que profesan. O sea, no son precisamente organizaciones de la Iglesia, vamos. Fíjate, si el presupuesto del Ministerio de Igualdad se dedicara a ayudar a las mujeres o a las familias que tienen problemas de violencia intrafamiliar, probablemente buena parte de esos problemas desaparecerían, porque contarían con recursos suficientes como para facilitarse la seguridad necesaria. Pero es que hay otro problema añadido al que nos comentaba Roberto, y es el de la falta de enfoque dentro del Ministerio del Interior sobre este tipo de problemáticas. Y es que aquí en Libertad Digital, en Es Radio, con Federico Jiménez Los Santos, estuvo hace ya algún tiempo, hace ya algunos meses, Samuel Vázquez, uno de estos policías que
pone el dedo en la llaga y apunta precisamente a dónde está el problema. Y los problemas son varios. Primero, de falta de dotación para la policía. Segundo, de falta de unas órdenes, digamos, o unos protocolos que sean realmente efectivos para tratar de proteger a las mujeres que puedan estar en riesgo de una violación. Y en tercer lugar... Solo un apunte. Este dato es muy importante porque hay una serie de dispositivos que permiten a las mujeres que han sido amenazadas por sus parejas o exparejas, que hace que si se acercan a menos de 100 metros o a metal, pitan, hay una señal que va directamente a la policía. Ese tipo de dispositivos, que es donde se debería invertir este tipo de dinero, hay escasez. O sea, es que en lugar de tirar el dinero en campañas que no sirven para nada, ¿por qué no ponen ustedes dispositivos a disposición de todas las mujeres amenazadas? Pues por uno de los motivos que ponía Samuel Vázquez encima de la mesa en aquellas entrevistas, y era que lo único que busca el político de turno es el índice de criminalidad. Y en el índice de criminalidad te entra una violación con penetración, pero también te entra un hurto de una cartera, un carterista. Entonces, si tú consigues que en tu zona de influencia baje el número de robos de carteristas, pues resulta que tu índice de criminalidad baja y entonces puedes vender una mejor gestión. Cuando lo que estás haciendo es eliminando el foco y estás desprotegiendo precisamente a las personas que de verdad necesitan ser protegidas. ¿Por qué? Pues porque, como decía Roberto, tenemos realidades en España, nos guste o no, que van tendentes a que esta cifra siga aumentando y que sigamos bajando en el ranking de mejores países del mundo para nacer mujer o para nacer homosexual. Y es que en ambas estamos cayendo a plomo. Sí. Israel seguramente nos haya sobrepasado ya, fíjate. El uso mediático de las manadas es otro tema que deberíamos hablar. ¿Por qué de ¿Por qué de algunas conocemos absolutamente todo? En el caso de Pamplona hay hasta un documental de Netflix. Sabemos todo del prenda, de sus amigos, dónde vivían, de qué equipo son, y otras te enteras casi de casualidad, a lo mejor porque el padre o el sobrino o el tío de la víctima aparece por los juzgados intentando ir a echarle mano al cuello a los agredidos. Y dices tú, bueno, eran 5, eran 6, han atacado a una menor, la han destrozado. La chica de Igualada ha tenido que pasar por un montón de operaciones. Y esto de alguna manera sistemáticamente se silencia porque no conviene que estas manadas tengan repercusión mediática, porque a ver si la gente va a empezar a sumar 2 y 2 y dice, oiga, aquí hay un problema de inseguridad. ¿Por qué el bulo del culo, por ejemplo, les entusiasmó tanto a La Sexta y compañía, que estaban encantados cuando les dijeron, no, que ha sido... por propia decisión, quedaron con una cara como diciendo, nos han fastidiado el relato, porque ya estaban con, es que claro, Madrid es un infierno homófobo, cuando cualquiera que vive aquí en esta ciudad sabe que Madrid es una de las mejores ciudades de momento para vivir tu libertad sexual como mejor te den la gana, y que tiene uno de los orgullos pues más importantes de Europa. Sí, no, y del mundo. El caso de Rubiales es un ejemplo paradigmático de cómo en cuanto la maquinaria se pone en marcha, es abrumadora, porque al principio no había pasado nada, decía, mira, una anécdota, ya lo celebraba, beso. Esa noche la entrevistaron en COPE y dijo, pero si somos amigos. Claro, hasta que dijeron, venga, para adelante. Y boom, empezó el machaque continuo y claro, te cambian el relato. Por ejemplo, hablábamos antes del adulto inconcluso Errejón. Errejón ahora te lo quieren vender pues como una especie de niño socialdemócrata moderadito y tal. Yo me acuerdo perfectamente. Es un peligro. Me acuerdo perfectamente cuando decía, en España necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que nos traen. Chávez vive, la lucha sigue, os queremos. Es decir, el modelo de esta gente sigue siendo la Venezuela bolivariana, sigue siendo la Cuba de Castro, que cuando murió Fidel Castro todos lacrimógenos, unas lágrimas, Yolanda Díaz, Irene Montero. ¿Cómo están las mujeres ahí? ¿Cómo están las mujeres en Cuba que están forzadas, obligadas a prostituirse las mujeres, para poder comer? Los negros. Sí, pero sobre todo, ya que hablamos del tema del feminismo, ¿no? Las mujeres que están huyendo de Venezuela, en Venezuela les disparan a la cabeza directamente. Han matado a un montón de mujeres los sicarios de estos de Maduro. Entonces, que sea su modelo y a la vez te vendan que son feministas, que son ecologistas, que son tal, pero sí. Pablo Iglesias decía que trabajar para Span TV de Irán era cabalgar contradicciones, pues sigue cabalgando, pero es que ahí las mujeres no tienen ningún tipo de libertad. Hay otro dato que, o sea, estamos centrando el debate en las agresiones a las mujeres, que insisto, es gravísimo, se ha producido el mayor incremento de agresiones, pero agresiones sexuales, estamos hablando de violaciones con penetración, el mayor incremento en 12 años, en el momento en el que España dedica más dinero precisamente a combatir las agresiones sexuales contra la mujer. Pero ¿qué pasa con la delincuencia? La delincuencia a nivel general. O sea, que es que cada vez estamos en calles más inseguras. Los últimos datos de entre enero y marzo se contabilizaron más de 600.000 infracciones penales. En algunas ciudades, Cataluña,
bueno, el caso de Barcelona es paradigmático. Estamos viendo imágenes día tras día de cómo roban relojes a los turistas con total impunidad. Y lo grave es esa sensación precisamente de impunidad, que el reincidente roba, lo cogen, o el carterista lo cogen, lo llevan a comisaría y 3 horas después está en la calle. Estamos comentando la situación delincuencial que se está registrando en España. España siempre ha sido un país seguro. Vamos, es una maravilla. Fíjate, hay un dicho y esto es muy relevante. No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Ahora que Madrid se ha convertido en un foco de atracción de personas que vienen del extranjero, especialmente latinoamericanos, hispanoamericanos, que huyen de las narcodictaduras comunistoides que hay allí, vienen a Madrid y claro, ellos mismos te dicen, claro, es que yo a lo mejor pues en Venezuela o en México, mira, sí, tengo mucho dinero, tal no sé qué, pero estoy en una organización cerrada con guardias de seguridad porque es que no hay una inseguridad total. Y ven a la gente andando tranquilamente por la calle, por la noche, no pasa absolutamente nada. Bueno, eso es lo que se está perdiendo ahora por culpa del gobierno Sánchez, donde la criminalidad está subiendo. Pero es que el caso de Barcelona a mí me parece absolutamente paradigmático, Roberto. Sí, es que además los turoperadores recomiendan a los turistas ingleses, americanos, evitar Barcelona. O sea, como un destino hostil. Y si van a Barcelona, que sepan que les pueden robar, atracar en cualquier momento del día y en cualquier lugar. Da igual que sea el centro, el suburbio, no, da igual, por el centro. Entonces tú, ¿cómo se ha perdido tanto, no? ¿Cómo se ha degradado tantísimo una ciudad? Multifactores, pero bueno, uno de ellos creo... Ada Colau, quizás Ada Colau. El más claro es Ada Colau. Y claro, ¿qué ocurre? En España la policía, la Guardia Civil tienen medios, son órganos competentes, pero hay que dárselos. O sea, hay que proveerles de medios. ¿Qué ocurrió en Barbate? Tú no puedes enfrentar a narcolanchas de una sola tremenda y con una potencia y llevarlos con unas lanchas que parecen las lanchas de Playmobil a enfrentarse a esos narcos y quién dio la orden y quién está detrás y por qué los llevaron ahí al matadero. O sea, los guardias civiles son muy competentes, la policía también, el CNP, pero tienes que darle esos medios para poder defenderse. Roberto, me has pedido palabra, tienes 20 segundos. Me sobra. Mira, a Pedro Sánchez le felicitó jamás y le ha cogido gusto a eso. Aquí tiene una cosa clarísima. Israel se enfrenta en una guerra por su existencia. Es decir, lo que se está aquí en juego es la aniquilación o no de Israel. Si jamás baja las armas y entrega a los rehenes, termina la guerra. Si Israel baja las armas, desaparece. Totalmente de acuerdo. Bueno, Luis Fernando Quintero. Un placer, te veo esta tarde. Nos vemos esta tarde, efectivamente. Roberto, muchísimas gracias. La primera vez que vienes a Trinchera de muchas.